gratitud a Dios por la liberación de Israel del exilio. Y es por esa razón, hermano, que el Salmo 107 comienza como comienza y termina como termina. Mira el Salmo 107 nuevamente, el versículo 1, comienza diciendo: dad gracias al Señor porque Él es bueno. Y si usted mira el versículo 43, el último versículo dice: ¿quién es sabio que preste atención a estas cosas y considere las bondades del Señor? El Salmo 107 comienza, hermanos, llamándonos a dar gracias a Dios, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y termina, hermanos, llamando al pueblo de Dios a considerar las bondades de Dios. En otras palabras, este Salmo termina llamándonos a hacer una pausa en nuestras vidas y considerar cuán bueno Dios ha sido con su pueblo. Pero ciertamente, hermanos, el Salmo 107 no es el único salmo donde Dios llama a su pueblo a dar gracias. A través de toda la Biblia, incluso desde tan temprano como el libro de Éxodo, nosotros vemos que Dios una vez más, una y otra vez, llama a su pueblo a dar gracias a Dios, a expresar gratitud a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y a la medida que la revelación bíblica va progresando, llegamos al Nuevo Testamento y encontramos a Pablo escribiendo a la iglesia, diciéndole este texto que todos conocemos: dad gracias a Dios en todo. Y lo cual, cuando nosotros vemos y leemos en la Escritura este constante llamado de Dios a la gratitud, nosotros debemos preguntarnos: ¿por qué es tan importante la gratitud? Este constante llamado a la gratitud de parte de Dios a su pueblo es un recordatorio de que la gratitud es parte esencial de la vida del cristiano. Y nos preguntamos ¿por qué? ¿Dónde radica la importancia? ¿Por qué debemos dar gracias? No un día, sino todos los días de nuestras vidas. Bueno, la respuesta a esa pregunta, hermanos, la encontramos precisamente en el Salmo 107, en los primeros 2 versículos. Hermanos, la razón por la cual el dar gracias a Dios es tan importante es porque, en primer lugar, es una marca de un corazón regenerado. El dar gracias a Dios es una marca de un corazón que ha sido transformado por el poder del Evangelio. Y esto lo vemos, hermanos, precisamente en los primeros 2 versículos. Mira nuevamente los primeros 2 versículos. Dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. E inmediatamente en el versículo 2 dice: díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario. Mira el verso 3. Y los ha reunido de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Ciertamente, todos los hombres debemos dar gracias a Dios. Sí, pero especialmente los cristianos. Hermanos, esta declaración, díganlo los redimidos del Señor, es importante, es clave en este pasaje porque nos enseña que el dar gracias a Dios no es solamente el deber del creyente verdadero, sino que también es una marca, hermano, inconfundible de un corazón que ha visto en su vida el poder del Evangelio. Es por eso que cada creyente debe, no solamente porque es un deber, sino porque la acción de dar gracias a Dios es una acción orgánica de un corazón que ha experimentado el amor y la gracia salvífica de Dios en su vida. Díganlo los redimidos del Señor. Amén. Amados hermanos, esta es una verdad que, como decía, aparece a través de toda la Escritura. Yo quiero que usted busque en su Biblia, hermano, este texto que quiero leer con ustedes, 2 Timoteo, capítulo 3, verso 2. 2 Timoteo,
capítulo 3, verso 2. Todos lo tienen, hermano. Mira el contraste que hace este pasaje con el Salmo 107. Recuerda, hermano, la razón por la cual para la iglesia es tan importante dar gracias a Dios es porque, en primer lugar, el agradecimiento, ¿qué cosa es? Una marca de un corazón que ha sido regenerado, una marca de un corazón que ha sido transformado por el poder del Evangelio, que contrasta con el corazón de aquellos que no son creyentes. Mira, hermanos, lo que dice el versículo 2. Vamos a leer el verso 1 y verso 2. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Quiero que notes que una de las características de un corazón no regenerado, una de las tantas, es precisamente la ingratitud. Dice Pablo cuando le escribe a Timoteo, tú tienes que tener cuidado, debes saber esto, que en los últimos tiempos vendrán días difíciles. ¿Por qué? Porque se levantarán hombres, dice, que son amadores de sí mismos. Y quiero que tú notes esta expresión, amadores de sí mismos. Como resultado de que los hombres son amadores de sí mismos, hermanos, eso produce una serie de pecados en los cuales está el pecado de la ingratitud a Dios. Toda persona ingrata es una persona que por definición se ama a ella más que a nadie más y más que a Dios. Es por eso que, hermanos, los que han sido salvados, los que han sido regenerados, hermanos, los que han experimentado el poder salvífico de Dios en su vida, son personas que al amar a Dios más que todas las cosas, en consecuencia van a vivir una vida marcada por el agradecimiento a Dios. Y esto nos lleva, hermano, a mi segundo punto en esta mañana. Ya vimos la importancia de la gratitud a Dios. Hermano, en segundo lugar quiero ver con ustedes cuáles son los pilares de la gratitud a Dios. Cuáles son esos pilares que sostienen nuestra gratitud a Dios. Hermanos, ciertamente la Biblia nos llama a dar gracias a Dios. Ciertamente la gratitud a Dios es una marca inconfundible. No es la única, pero es una marca inconfundible de de un corazón que ha sido regenerado. Sin embargo, lo cierto es que no siempre nosotros vamos a tener ganas ni deseos de dar gracias a Dios. Van a venir días oscuros a nuestras vidas, días en los cuales, hermano, todo a nuestro alrededor se va a derrumbar delante de nosotros. Van a venir días en nuestras vidas en los que ciertamente al mirar nuestras circunstancias vamos a decir: no tengo ninguna razón para dar gracias a Dios. Todo me ha ido mal en peor. En esos días de muerte, cuando la muerte visita a nuestro hogar, cuando la enfermedad visita a nuestro hogar, cuando la pérdida de bienes materiales visita a nuestra familia, cuando la pérdida de un trabajo visita a nuestra familia y todo alrededor nuestro empieza como un efecto de dominó, empieza a caer todo y empieza a derrumbarse todo. En esos días, tu corazón por naturaleza se va a inclinar a cuestionar la bondad y la misericordia de Dios. En esos días es fácil olvidar
lo que Dios ha hecho por nosotros. En esos días es común y es fácil para nosotros dejarnos dominar por la amargura y el descontento. Cuando Dios cierra puertas delante de ti, cuando tú oras y Dios aparentemente no escucha, cuando tú oras y tú le pides algo a Dios que tú crees que tú necesitas y puedes estar necesitando, y por alguna circunstancia, por la providencia de Dios, Dios no responde como tú esperas. En esos días, ¿cuáles son los pilares que van a sostener esta actitud de gratitud y no de complaint delante de Dios? El Salmo 107 nos da la respuesta. Hermanos, vamos a ir de regreso al Salmo 107. Vamos a volver al versículo 1 al 2. ¿Todos lo tienen, hermano? Dice la palabra de Dios: dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hermanos, cuando nosotros leemos el Salmo 107 y lo leemos dentro de su contexto, nosotros aprendemos, hermanos, cuáles son esas verdades fundamentales que son las columnas que van a sostener esa gratitud en tu corazón cuando las cosas en tu vida no van como tú esperas. Hermanos, y estos son los pilares que hacen que el creyente, el verdadero creyente, adore a Dios y dé gracias aun cuando Dios no responde tus oraciones como Él espera. Estos son los pilares que hacen que un creyente no solamente exprese gratitud diciendo yo doy gracias a Dios, sino que venga a la iglesia con el pueblo de Dios a cantar a Dios, a exaltar su nombre, magnificar su nombre, a pesar de que las circunstancias dicen que Dios no está haciendo nada en su vida. Estos son los pilares que hacen que el creyente cante, que el creyente dé gracias a Dios. ¿Cuáles son estos pilares? Bueno, el primer pilar, hermanos, de la gratitud a Dios es, hermano, la excelencia del carácter de Dios. Es la excelencia del carácter de Dios. Usted se fija, el Salmo 107 comienza con una declaración extraordinaria: dad gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Hermanos, la gratitud en el Salmo 107 está fundamentada, está enraizada en el carácter, en la excelencia del carácter de nuestro Dios. La razón por la cual Dios es digno de que tú le des gracias, la razón por la cual en el corazón del pueblo de Dios, del verdadero creyente, siempre va a haber una expresión de gratitud a Dios, es porque a pesar de nuestras circunstancias, a pesar del desierto por el cual estamos atravesando, a pesar de cualquier otra cosa, hay una verdad que permanece para siempre y es innegable: nuestro Dios es un Dios bueno. Y esta verdad cobra mucha más relevancia cuando consideramos otra verdad, y es la verdad de que tú no eres bueno. Cuando tú estás pasando por este mar de aflicciones, cuando la enfermedad, cuando un diagnóstico terminal llega a tu vida, lo primero que nosotros nos preguntamos, y la primera pregunta que llega a nuestra mente es: ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Si yo voy a la iglesia, yo ofrendo, yo hago, yo doy, yo soy hijo de Dios, ¿por qué yo? Y empezamos a cuestionar la bondad y la misericordia de Dios, y olvidamos que a pesar de ese diagnóstico terminal, Dios es bueno. Amén. Dios es bueno y nosotros no.
Y en esos días, como hemos dicho siempre en nuestra iglesia, la pregunta no es ¿por qué yo? La pregunta debe ser ¿por qué no? ¿Por qué no yo? ¿Quiénes somos nosotros? Todo lo que tenemos es por gracia. Dios es bueno. A pesar de la enfermedad, Dios es bueno. A pesar de la pérdida, Dios es bueno. A pesar de que la muerte visitó mi hogar, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Cuando esta verdad domina tu corazón, en ti siempre va a haber un motivo de acción de gracias a Dios. Porque la acción de gracia no está determinada ni está motivada por tus circunstancias. Hermano, y esto es una verdad que debe cambiar cómo nosotros, la manera en que nosotros damos gracias a Dios. Y te voy a poner un ejemplo una vez más que hemos puesto aquí en la iglesia muchas veces. Usted lo ha escuchado muchas veces. Cuando alguien pone en Facebook, por favor ore por mi familiar que está enfermo, que le están haciendo análisis porque creen que tiene cáncer, y el resultado viene de regreso negativo. Ustedes que en Facebook todo el mundo empieza a poner creyentes y no creyentes. ¿Qué es lo que todo el mundo dice? Gracias a Dios. Dios es bueno. Dios no falla. Dios es fiel. Bla, bla, bla. Hermanos, by the way, cuando un creyente tiene circunstancias como esta, el lugar para decir oren por mí no es Facebook. El lugar para pedir oren por mí, ¿sabes cuál es? La iglesia local. Tus hermanos en Cristo, quienes escuchan contigo la palabra de Dios semana tras semana. Tus hermanos que te animan con el evangelio semana tras semana. No es Facebook, no es las redes sociales. Ese no es el lugar para expresar ventilar tus necesidades de oración. Es la iglesia local. Pero volviendo al punto, cuando los resultados llegan en positivo, oh, ten fe. Tú sabes que todo va a estar bien. Y la verdad es esto: no siempre todo va a estar bien. No siempre todo va a estar bien. Sin embargo, hay una realidad que permanece. Si el resultado vino negativo, oh mi hermano, verdaderamente Dios es bueno. Pero si el resultado vino positivo, oh mi hermano, verdaderamente el que está sentado en el trono en el cielo es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Y esa verdad disipa nuestros temores. Esa verdad me mueve a mí, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de cualquier circunstancia, hermano, dar gracias a Dios. Porque Él es bueno, porque Él es fiel. Cuando usted lee el Salmo 107, que es un salmo muy extenso, usted va a ver, hermano, que a partir del verso 8 en adelante, 4 veces el Salmo te llama a dar gracias a Dios, porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Porque, hermanos, una vez más, la acción de gracias de la iglesia, del creyente, está enraizado en la perfección del carácter de Dios. Pero también el otro pilar que sostiene una actitud de gratitud a Dios a pesar de las circunstancias es la excelencia, hermanos, de la obra de Dios. Yo creo que tú leas conmigo el verso 8 y el verso 9. Mira conmigo el verso 8 y el verso 9, y luego vamos a leer el verso 15, 16, 21 y 22, y luego 31 y 32. Dice la palabra de Dios, hermanos, verso 8 y 9. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque Él ha saciado mi alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Verso 15 y 16. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque Él rompió las puertas de bronce e hizo pedazos las barras de hierro. Mira ahora el versículo 21 y 22. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres.
ofrezcan también sacrificios de acción de gracias y pregonen sus obras con cantos de júbilo. Hermanos, versos 31 y 32 dice: den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenle también en la congregación del pueblo y alábenle en la reunión de los ancianos. Hermanos, quiero que notes particularmente el versículo 22 y el versículo 32. El versículo 22 dice: ofrezcan también sacrificios de acción de gracias y pregonen, ¿qué cosa? Sus obras con canto de júbilo. Y el verso 32 dice: exáltenle también, ¿a dónde? En la congregación del pueblo y alábenle en la reunión de los ancianos. ¿Por qué? Porque su misericordia es para siempre y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Amados hermanos, cuando tú reflexionas y meditas en la obra maravillosa que Dios ha hecho en tu vida, tú no tienes otra opción que dar gracias a Dios. Y tú te preguntarás en esta mañana: ¿qué obra maravillosa Dios ha hecho en mi vida si este año ha sido horrible para mí? ¿Qué obra maravillosa Dios ha hecho conmigo? El Salmo 107 nos da la respuesta. Mira conmigo el verso 4. Vagaron por el desierto, por lugar desolado. No hallaron camino a ciudad habitada. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones y los guió por camino recto para que fueran a ciudad habitada. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Cuando tu alma andaba errante en el desierto de la vida, buscando satisfacción en tu alma, cuando tu alma andaba homeless en este mundo, cuando tu alma estaba hambrienta y sedienta y desfallecía en ti, cuando tu alma no podía encontrar lugar de reposo, Dios te guió a ciudad habitada. Y esa ciudad habitada es la Jerusalén celestial, la compañía de los santos y creyentes de Dios. Dios cuando andabas con tu alma sedienta y hambrienta, Él te alimentó con el pan y el agua de su palabra. Y te guió a la salvación. Guió tus pasos en caminos de justicia y rectitud. Y eso es una obra maravillosa de Dios en tu vida. Si fuéramos a resumir eso en una oración, yo te diría: la obra más maravillosa que Dios ha hecho en tu vida no fue darte el trabajo que tú tienes. La obra más maravillosa que Dios ha hecho en tu vida no es darte el matrimonio que tú tienes. La obra más maravillosa que Dios ha hecho en tu vida no es sanarte cuando estabas enfermo. La obra más maravillosa que Dios ha hecho en tu vida no es darte la casa que tú tienes. La obra más maravillosa que Dios ha hecho en tu vida es que cuando tú estabas muerto, Él te dio vida por medio de Jesucristo. Cuando tu alma estaba sedienta, Él te alimentó con su palabra. Cuando tu alma estaba homeless, Dios te dio una herencia en Cristo Jesús. Alaba su nombre y su maravilla para tu vida. Hermanos, el carácter de Dios y la excelencia de su obra no solamente es el motivo de nuestra gratitud, sino que también es el contenido de nuestra gratitud.
Y es aquí donde se pone en diferencia la gratitud de un inconverso y la gratitud de un creyente. El inconverso, cuando da gracias a Dios, simplemente dice: oh, yo doy gracias a Dios porque todo me salió bien. O yo doy gracias a Dios, los resultados salieron bien, gracias a Dios. Tuve este percance, pero Dios salvó a mi hijo. Oh, gracias a Dios. Sin embargo, el creyente, cuando da gracias a Dios por cosas temporales, siempre las une y las conecta con el carácter, con la excelencia del carácter y la obra de Dios en nuestra vida. Gracias a Dios porque Él me sanó, porque su misericordia es para siempre. Amén. Porque Él es bueno. Amén. Porque aunque yo no lo merecía, Él escuchó mi oración y me sanó. Amén. Gracias a Dios porque perdí mi casa. Me ha dolido. Hermano, déjenme decirle algo. La gratitud no ignora la aflicción. La gratitud no es como un calmante que Dios te da para que tú te olvides temporalmente de tu problema. La gratitud no es como una droga que usamos para temporalmente olvidarnos de nuestras circunstancias o para proveer este espíritu de conformismo. Perdí mi casa, pero bueno, por lo menos soy salvo. No, ese no es el espíritu. O perdí el trabajo o cualquier cosa, pero por lo menos todavía tengo mi familia. No, esa no es la gratitud a Dios. La gratitud a Dios no es un espíritu conformista, de resignación. La gratitud a Dios no es una droga o un mecanismo psicológico para olvidarnos temporalmente, para aliviar la gravedad de nuestras circunstancias. No, la gratitud a Dios es el medio que Dios ha provisto para que tu alma alabe su nombre y encuentre descanso en la realidad de quién eres. De que a pesar de tus circunstancias, Dios es bueno. Dios es misericordioso y Él está haciendo maravillas en tu vida. Aún en esas experiencias difíciles. Esos son los dos pilares. La gratitud a Dios no son expresiones huecas. Oh, gracias a Dios, no. Están motivadas por la excelencia del carácter de Dios y la excelencia de sus obras. Pero también la excelencia del carácter de Dios es el contenido de nuestra gratitud. Porque en todo lo que nosotros vemos y en todas nuestras circunstancias, nosotros por la gracia de Dios en nuestras vidas vemos la obra de un Dios bondadoso y misericordioso en nosotros. Ahora, en esta mañana simplemente quiero terminar considerando brevemente con ustedes los resultados de la gratitud a Dios. ¿Cuáles son los resultados de la gratitud a Dios? Y quiero remitirlos una vez más a los primeros dos versículos del Salmo 107. Dice la palabra de Dios: da gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes han redimido de la mano del adversario. Hermanos, uno de los primeros beneficios o resultados que tiene el dar gracias a Dios es esto: expresar nuestra gratitud a Dios produce humildad en nuestro corazón. Te lo voy a repetir. Dar gracias a Dios, el hábito de dar gracias a Dios regularmente en todas las cosas produce humildad en nuestro corazón. Y usted se preguntará: ¿cómo así, pastor? ¿Dónde usted lo ve en el texto? Bueno, el texto claramente nos dice dar gracias al Señor porque Él es bueno, y dice porque para siempre es su misericordia. Y todos los versos que leímos hace un momento, todos exaltan que cosa, la misericordia de Dios en nuestras vidas. Cuando tú das gracias a Dios, tú estás reconociendo en primer lugar
que todo lo que tú tienes y todo cuanto tú eres depende de la misericordia y la gracia de Dios para con tu vida. No eres tú, es Dios. Hermanos, ¿qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es esa perfección divina a través de la cual Dios le da al hombre lo que el hombre, lo va a decir de esta manera. En la misericordia de Dios, Dios no le da al hombre lo que el hombre merece. Lo repito, la misericordia de Dios es la perfección divina a través de la cual Dios no le da al hombre lo que el hombre merece. Todos los días Dios tiene misericordia de ti. ¿Tú sabes por qué? Porque no hay un solo día de tu vida que Dios te dé lo que tú realmente mereces. Porque tú y yo lo que merecemos es condenación eterna. Tú y yo lo que merecemos es que la ira de Dios nos consuma. Porque tú, a diferencia de lo que tú crees de ti mismo, esta es una realidad. Usted no es bueno. No hay nada que puedas hacer para ganar el favor de Dios. Por eso decía hace un momento, cuando llega la dificultad, la pregunta no es ¿por qué yo? La pregunta es ¿por qué no? Si como quiera que sea, cualquiera que sea mi aflicción, Dios no me está dando lo que yo realmente merezco. Lo que tú y yo merecemos es condenación, pero Dios tiene paciencia contigo. Dios tiene paciencia, Dios tiene misericordia y no te da lo que tú mereces. Porque Dios es también un Dios de gracia. ¿Qué es lo que es la gracia de Dios? Bueno, la gracia de Dios es esa perfección de Dios a través de la cual Dios te da lo que tú no mereces. ¿Y qué es lo que tú no mereces? Salvación. ¿Qué es lo que tú no mereces? Que Él haya dado a su Hijo por ti. ¿Qué es lo que tú no mereces? Perdón de pecados. Pero en Cristo Él te lo da abundantemente. Amén. Por eso el creyente, hermano, viene delante de Dios a dar gracias. Eso produce humildad. Produce humildad en tu corazón porque tú sabes que todo es por gracia y misericordia de Dios. Que no eres tú. Que no hay virtud ninguna que pueda mover el corazón de un Dios santo. De hecho, hermano, cuando tú lees el texto, el Salmo 107, una expresión que se repite una y otra vez es esta. En su angustia clamaron a Dios y Él los libró de sus aflicciones. ¿Por qué Dios los libró de sus aflicciones? Porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Cuando la iglesia clama, Dios responde porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Pero también la gratitud produce en nosotros, promueve una vida de adoración a Dios. Una vida de adoración a Dios. Hermanos, el Salmo 107 nos enseña que el propósito, hermanos, de la gratitud a Dios es que el nombre de Dios sea exaltado. Que el nombre de Dios sea adorado más allá de tus circunstancias. Y eso lo vemos, por eso hace un momento atrás, no lo vamos a leer nuevamente, pero hace un momento leíamos, repetimos nuestra lectura, el versículo 22 y el versículo 32, que llama a exáltale, dale gracias en la congregación. Porque la gratitud a Dios, hermano, siempre promueve un corazón adorador a Dios. Hermanos, nosotros venimos a la iglesia no por obligación, venimos a la iglesia por gratitud a Dios. Para expresar mi gratitud. Señor, en esta semana yo he pecado, yo he sido rebelde, pero tu Espíritu me guió al arrepentimiento. Y hoy tú me has traído a tu casa para darme tu gracia y tu misericordia. Señor, en esta semana mi alma ha buscado satisfacción en otra fuente que no puede satisfacer.
Y tú has tenido paciencia conmigo y me has traído hoy a tu casa para satisfacer mi alma con el pan de vida que es Cristo. Hermanos, por último, la gratitud a Dios, uno de sus resultados es que libra tu corazón, guarda tu corazón de la depresión. Porque la gratitud te lleva, te obliga a traer a la memoria las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida y cuán bueno Dios ha sido contigo. Quiera Dios desarrollar en nosotros un corazón agradecido. Amén. Y quiero pedir a los hermanos de la música que pasen aquí al frente. Y antes de mientras ellos pasan, yo solamente quiero tomar un tiempo. Vamos a terminar cantando este canto que tenemos en pantalla. Pero antes de cantar al Señor y exaltar su nombre por su misericordia, yo quiero hablarles por un momento a todos aquellos que están aquí sin Cristo. Quizás en la miseria de tu alma no te has dado cuenta que solamente en Cristo hay salvación para ti. Y quizás tú has estado viviendo tu vida buscando y no has encontrado lo que tu alma realmente necesita. Yo quiero decirte en esta mañana, en el nombre de Cristo, la Biblia enseña que por causa de tu pecado tú estás muerto espiritualmente. Y porque estás muerto espiritualmente, eso significa que tu alma está separada de Dios. La insatisfacción de tu alma es la evidencia de que tú estás muerto espiritualmente. Y tu pecado te separa de este Dios santo y justo. Y estás bajo justa condenación. Dice la Biblia también que eres esclavo del pecado. Y que no te puedes ni salvar a ti mismo, ni rescatar a ti mismo. Pero la Biblia enseña también que Dios es misericordioso y un Dios de amor. Y cuando tú eras pecadora, mientras estás muerto, lo que estás muerto en tus delitos y pecados, Dios envió a Jesucristo a morir por tu pecado. Él vivió una vida perfecta en tu lugar. Murió en la cruz, fue enterrado y resucitó victorioso al tercer día para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú estás aquí en esta mañana, estás sin Cristo, como si Cristo rogase por medio de mí, yo te ruego, arrepiéntete, pecador, de tu pecado. Pon tu fe en Jesucristo para que tu pecado sea perdonado y Dios te dé vida eterna. Ven hoy al Señor. Ven hoy al único que puede salvar tu alma. Ven hoy al único que puede darte vida eterna. Ven hoy al único que puede librarte de la ira de Dios. Dice la Biblia, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús murió por pecadores. Amén. Cristo murió por tu pecado. Cree en Él y arrepiéntete y serás salvo. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar tu misericordia.